Aleluya. Bendito sea tu nombre. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Bien bendecidos o medios bendecidos? Bendecidos. Creo que nada más leo y no tengo ahí más o menos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bien, vamos a dar inicio a este culto. Antes de empezar, vamos a inclinar nuestros rostros. Ya son las 5 de la tarde para México. Inclina tu rostro. Vamos a dar gracias a Dios que Él sea el que tome el control de esta reunión, que se haga manifiesto. Ya nos aquí, amado Padre, ya nos aquí, amado y precioso Jesús. Ya nos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho, por tu inefable gracia, por tu grandeza, por tu misericordia, porque hoy queremos ver tu gloria en plenitud, mi Señor, y que tú hagas manifiesta tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu grandeza, tu soberanía sobre la vida de cada alma, la vida de cada ser humano que escuchará, Señor, y que recibirá no solamente alabanza y adoración, sino tu palabra que será ministrada, será penetrada, sellada, clavada, incrustada, firmada con tu pluma, mi Señor, con tu dedo, con tu sello, bendito Dios. Te damos honra y gloria y deseamos y anhelamos y queremos, Dios eterno, que, no sé, Señor, tantas cosas maravillosas que uno quisiera sentir y desear, bendito Padre, de ti, amado Señor. Recibe esta ofrenda, este holocausto, este sacrificio de tus hijos para ti, Padre. Amén. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Estamos ya iniciando el culto. Vamos a dar inicio. ¿Cuántos están contentos y gozosos? Amén, gloria a Dios. ¿Están listos? Manos, pies, orejas, nariz, boca, ojos, pestañas. Dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Amén. Todo nuestro ser. Hemos hablado acerca de nuestro ser. Y nuestro ser es todo espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Y vamos a darle rienda suelta y libertad a nuestra carne, pero en Cristo, ¿verdad? Dice que donde está el Espíritu de Dios, dice que hay libertad. Todo nuestro ser. Y esa libertad no es libertinaje, es libertad. Y la libertad es que podamos darle honra y gloria a Dios, porque suya es. Amén. Amén. Dice este canto, allá en los olivos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Precisamente nuestro hermano Telmo está hablando acerca de la unción y los olivos tienen que ver con eso. Precisamente este canto tiene que ver acerca de eso. Ya les diré más porque si no me va a poner a predicar el hermano Telmo y no. Amarga la fe.
las aves formó su concierto, alzando su voz. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Ese qué? ¿Una promesa? El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Él lo prometió para los últimos tiempos. Bendiciones del cielo pueden contemplarse con lluvia temprana.
Aleluya. Padre Santo. Bendito eres, Cierra Señor. tus ojos. Bendito eres. Qué bueno es adorarte, Padre. Aleluya, Señor. Por eso te Qué bueno necesitamos, es Señor. exaltarte, Jesús, y divino nombre. Eres necesario. Necesitamos de ti, mi Señor. Necesario. Cierra tus ojos. Y dile al Señor, si alguna vez has pensado Tan y has analizado necesario. que necesitan a Dios así como las aves que necesitan de Dios, como toda la naturaleza que necesitan de Él y Él las alimenta. ¿Alguna vez has pensado Bendito eres. qué tanto necesitas de Él? Santo, santo, santo. Yo creo no es que tanto, es que necesitamos de Él para vivir. Bendito es tu nombre, Padre. Oh, aleluya. Escucha este canto y haz lo tuyo. Yo necesito de ti. Como la gaviota necesita del mar para vivir. Para vivir necesito de ti. Como la golondrina necesita del viento a su favor para jugar. La, 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 la. Necesito de ti. Como el labrador espera la lluvia para vivir. Para vivir, la, 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 la. Yo necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti, yo necesito de para vencer a toda obra de iniquidad. Yo necesito de ti para presentarme como obrero aprobado y delante de ti. Necesito de tu amor para predicar a mis amigos de allí.
vivir, para vivir. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti, yo necesito de ti, y para vencer hay toda obra de iniquidad. Necesito de ti para presentarme como obrero aprobado y delante de ti, necesito de ti, de tu amor para predicar que tú vienes pronto a mis amigos de allí. Necesito de ti, Señor, para terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Yo necesito de sabes, Señor, Oh, que tú vienes pronto, mi Señor. necesitamos de ti, Oh, Dios. no solo de tu unción, tu presencia, Señor, tu esencia, Vienes pronto, mi Señor. tu sensibilidad, Oh, necesito tu pensar y tu sentir. Oh, Dios. Padre. Oh, necesitamos de ti, mi Señor. Gracias, Señor. Oh, mi Señor. Necesito, Señor, como la gaviota necesita del mar para poder vivir. De ti, oh Padre.
Necesitamos de ti. Oh, necesitamos, Señor. Como la golondrina necesita del viento para jugar. Necesitamos de ti. Como el labrador espera la lluvia para poder vivir. Necesito de ti. Necesitamos de ti. Necesito de ti. Para caminar en este mundo Oh, mi Señor. tan lleno de maldad. Necesitamos de ti para vencer toda obra de iniquidad. Necesitamos de ti para presentarnos como obreros aprobados, pero aprobados delante de ti. Necesitamos de ti, de tu amor para predicar a nuestros amigos de allá, de allí, de aquí. Necesitamos de ti, de tu voz para anunciar que tú vienes pronto, Señor, y vienes a buscar a tu iglesia, y vienes a llevar a tu iglesia, a tu pueblo, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Necesitamos de ti para terminar la carrera, porque sabemos que al final nos espera la corona a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos de ti, no porque esperemos títulos o reconocimientos. Necesitamos de ti, ser conformados a tu imagen, a tu semejanza, para poder seguir, para no desmayar, para no caer, porque la lucha es dura, porque el enemigo es fuerte, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Necesitamos de ti, Señor, para seguir adorándote con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Necesito de ti. Oh, Señor. Necesitamos de ti, Padre. De ti. Santo de Israel, gracias, Padre. A ti se la honra y la gloria, mi Señor. Inefable gracia, Padre. Amén. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Estoy contento. Aleluya. Es la escritura que siempre vamos a necesitar de Él. Amén. Sabemos que nosotros sin Él no somos nada, ¿eh? No. Pero Él sin nosotros Sigue sigue siendo siendo Dios. A veces pensamos y decimos, yo no necesito de Dios. Y somos como la Cruz Roja. Cuando mientras estamos sanos ni nos acordamos de la Cruz Roja ni de nada. Estamos bien. Pero el día que estamos mal, ahí sí nos acordamos. Y con Dios pasa lo mismo. A veces nosotros estamos felices, no necesitamos, no pasa nada, nuestra vida es próspera, abundante, hay sanidad, hay bendición, hay amistad, hay hermandad, hay todo, ¿verdad? Pero es más, ni necesitas ni orar. Muchos dicen, no, ¿yo para qué necesito orar? Si Dios conoce mi corazón. Yo soy tan bien que Dios me tiene bien. Pero ¿qué pasa cuando empieza la prueba de lucha? Ahí sí, clavaditos como las avestruces. Ay, Dios. Ahí sí, tendidos ahí, postrados. Cuando hay un corazón contrito, postrados estás día y noche, día y noche. Pero si eres rebelde, te da igual, tú sigues caminando y dices, si quiere Dios que me sane. Y si no, pues que el mundo siga. ¿Ven? Pero sabemos que sin Dios
a su bondad. Vamos a darle paso a la palabra, hermano. Abre tus oídos, tu entendimiento y tu discernimiento porque está muy interesante el tema. Amén. Adelante, hermano. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron con el canto a Dios? Es algo hermoso alabar a Dios. Es precioso, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo hasta el final de nuestros días, porque todo don, toda dádiva desciende del Padre de las luces, pero hay cosas que sobresalen unas de otras. Es un deleite alabar y bendecir a Dios. Hemos estado tratando un tema muy especial, un tema que se habla poco realmente. Algo respecto a la misma presencia de Dios, que tiene que ver con su esencia y tiene que ver con su sensibilidad. Te pido que inclines tu rostro y pienses, medites, reflexiones por unos instantes en Él. Y ahí, en tu lugar, con tus propias palabras, le digas a Dios, le expreses a Dios la gratitud que tú sientes hacia Él. A veces pasamos el tiempo pidiéndole a Dios, quejándonos con Dios, pero ¿cuántas veces le expresamos nuestra gratitud a Él, sin importar los problemas, sin importar las situaciones, las circunstancias que estemos pasando, que estemos viviendo? Por eso está escrito que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Bástate saber que Dios quiere ver en sus hijos gratitud. Gratitud. Ofrecerle alabanza, no quejabanza. Ofrecerle incienso, perfume, fragancia, incienso todo proviene de ti, Dios del cielo. Que suba hasta su presencia. Agradecido, Señor, y Él lo reciba y lo acepte en el amado, por tu grandeza, y deleite sus sentidos. por tu gracia, Padre. Que necesitamos de Él, sí. Pero también Él, de nuestro existir, Padre. y tal vez esto que diré en este momento se escuche raro, pero Él también necesita de nuestra alabanza. Mi Padre. Porque nuestra alabanza, la alabanza de sus hijos, porque la alabanza de su pueblo, toda la gloria y toda la honra, mi Dios eterno, tuya es, lo mi Señor. alimenta. La alabanza de su pueblo, Padre, embeleza, gracias, mi Cristo cautiva Jesús. su corazón, sus sentidos. Oh, bendito eres, oh Padre. No juzgues esto que estás escuchando. Si lo analizas, te darás cuenta que Dios anhela de ti. Tu presencia, mi Señor. Y está escrito que el Espíritu Santo Maravilloso, que habita en nosotros excelso,
nos anhela príncipe de paz, celosamente. el gran yo soy, el eterno, Dios te anhela, el soberano. Dios te desea Gratitud, mi celosamente. Padre. Gratitud, Señor. Por eso está escrito, con amor eterno te he amado. Por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Gloria a ti, Padre. No es solo pedirle, Eres es darle. Darle. Gracias, Señor. Darle todo tu ser, espíritu, Mi Señor alma eterno. y cuerpo. Por eso está escrito que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy Gracias, Señor Jesús. no solo abras tu mente o tu alma o tu corazón, como le quieras llamar. Gracias, Señor Jesús. Abre tu espíritu. Mi Padre eterno. Deja que tu espíritu escuche su voz. Deja que tu espíritu crezca. Que hoy se alimente con la palabra, con su palabra. Gracias. Recuerda que Él es la palabra. Él es el sello Aleluya. y Él es la permanencia. Gracias, Jesús. Permite que tu oído espiritual, tu ojo espiritual, tu corazón espiritual sean abiertos. Que esos sentidos espirituales, los que están apagados, sean Gloria despertados. a tu nombre, Padre. Los que están dormidos sean despertados. Aquellos que estén activos sean aumentados. Gracias, Jesús eterno. Aquellos que estén apagados sean avivados con el fuego de su espíritu. Gracias, Padre. Bendito seas. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Padre. Tu presencia en tu palabra, no solo tu unción, tu presencia. Gloria a Dios. Amén, Señor Jesús. Estamos hablando acerca de la unción. La unción. Hablamos respecto a que lo que se ve hoy en el pueblo de Dios, lo que se ve, se oye y se vive y se practica en medio del pueblo de Dios, no tiene nada que ver con lo que la Escritura nos enseña. Siempre hemos dicho a las almas, cuando tienen confusión, cuando tienen necesidad de consejo, cuando hay personas, hay almas que buscan la dirección, una dirección, un camino que seguir. Hay mucha gente, muchas almas que hoy están confundidas y viviendo en el error por gente malintencionada, por mercaderes de la fe que viven conforme a los deseos de su vientre, dice la Escritura, a los antojos de su corazón. Está escrito que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hoy día se practica referente a esto, a la unción, lo dije la semana anterior, no es otra cosa sino blasfemias, perversión y aberraciones. Aberración. Por mucho que tú me puedas decir, ¿por qué esas iglesias? ¿Por qué esos ministros que enseñan tantas aberraciones? Que enseñan tanta prostitución espiritual, están y son tan prósperas. Quiero decirte algo, a ti que me escuchas.
Y más que escucharme a mí, que escuchas la voz de Dios. Una de las razones por las cuales ese tipo de ministros prosperan es porque el pueblo perece, porque le falta conocimiento. Porque la iglesia de hoy, el creyente de hoy, no es dado a la lectura, y mucho menos a escudriñar la palabra del Señor. El Señor amado dijo en una ocasión: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué difícil es para la gente leer la escritura. Qué difícil es para la gente orar, ayunar, predicar. La gente de hoy vive en un confort espiritual, en donde se conforman solamente con lo que sus ministros les enseñan, les dicen. Hoy la iglesia, el pueblo de Dios, añado, perece no solo porque le falta conocimiento, sino porque le falta discernimiento. A la gente de hoy no le interesa escudriñar, a la gente de hoy no le interesa buscar, leer, estudiar, orar, buscar la dirección de Dios. Cuando la gente nos pide un consejo, siempre les decimos: no me creas a mí, cree a la palabra, créele a Él, porque no hay mejor consejo, no hay mejor dirección que la que viene del Altísimo, ¿cierto? No hay mejor consejo y no hay mejor dirección que la que viene del Espíritu Santo, del santo y precioso y bello y hermoso Espíritu Santo. Dentro de la iglesia hay un sector que dudan de que el Espíritu Santo sea una persona. Hay mucha gente que no ha analizado. Hace rato estábamos platicando aquí en familia y hablábamos acerca de la ira de Dios. Hablábamos acerca de que cuando venga el día del Señor, cuando Dios venga y descargue, oiga bien, la Escritura lo llama el día del Señor. Y el día del Señor se refiere al día en que Dios juzgue a la humanidad por su maldad. Pero también juzgará a su pueblo. Muchos piensan que nada más juzgará al mundo por su maldad. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Pero también el Espíritu Santo redarguye de santidad. Escucha, el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero el Espíritu Santo redarguye a su pueblo, redarguye a su iglesia de santidad. Y el pueblo de hoy, que no vive, que no practica, que no le interesa la santidad, porque escrito está que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Y no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que tú dices, no importa lo que tú crees, importa lo que dice la Escritura, lo que está escrito. El Señor amado viene por un pueblo que puro, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Pero dice la Escritura que el Señor nos proveyó para que lo que para nosotros es imposible, para Él no lo es. Nos proveyó de su Espíritu Santo, nos proveyó de su santa unción. Por eso es el motivo de este tema, la unción. Porque vemos hoy día lo que se practica, las aberraciones, las abominaciones que se practican en la iglesia, o lo que dice que es la iglesia del Señor, aquel que dice que es su pueblo. Y sin embargo no podemos pasar por alto el hecho de que el maestro dijo que es necesario, escucha, es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo.
Cuando el Señor venga a juzgar al mundo y a juzgar a su pueblo, también. Una de las razones, o digámoslo así, dos razones de gran peso por las cuales la ira de Dios será terrible en aquel día, en el día del Señor. Te diré cuáles son. Uno, porque el mundo y su pueblo pisotearon la sangre de Cristo. Dos, porque el mundo y su pueblo afrentaron al Espíritu de gracia. Está escrito en Hebreos. Y dice, aquel que comete un delito por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice la ley, muere irremisiblemente. Y luego añade, ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel o aquella que haya pisoteado la sangre de Cristo y haya hecho afrenta al Espíritu de gracia? Esas dos razones, entre otras, serán motivos para que la ira del Padre sea terrible, no solamente sobre la humanidad, sino sobre su mismo pueblo. Lo que vemos hoy son esas dos situaciones tan importantes. El mundo y los que se dicen hijos de Dios, hoy día pisotean la sangre de Cristo y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Cuando hablamos de la unción, no podemos dejar de tocar este punto por una razón importante. Por las prácticas que se llevan hoy día dentro del pueblo de Dios. En la enseñanza anterior hablamos acerca de esas prácticas de muchos ministros que dicen, que inventan prácticas. Recuerdo que cuando hace muchos años, el que fue mi pastor, mis hijos eran pequeños y una vez vino el hermano Leo, mi hijo, en ese entonces un pequeño, y me dijo, papá, el hermano pastor nos hizo algo que yo no entiendo, papá. ¿Qué pasó, hijo? Platícame. Dijo, el pastor nos dijo, bueno, lo mencionó por su nombre, no diré nombres, solo les diré, el pastor dijo que escribiéramos en un papel todos nuestros pecados y que lo hiciéramos rollito y que después lo quemáramos, que porque de esa manera Dios nos iba a perdonar nuestros pecados y se los llevará el viento, se los llevaría el olvido. Le dije, hijo, no creas esas porquerías, porque eso no es cierto, eso no es de Dios. Pero es que fue el pastor el que nos enseñó eso. Sí, hijo, pero es que ese hermano está mal. Esas cosas no son de Dios. Hace unos días veía a un pastor que llegó feliz a la congregación porque recibió, entre comillas, recibió revelación de Dios. Este hombre llegó y dijo que Dios le había revelado. Lo que no dijo es que Dios fue. Si fue el Dios altísimo, el Dios del cielo y de la tierra, o fue el Dios de este mundo, el mamón que le llama la escritura. Por si no sabes qué significa mamón, significa riqueza en el antiguo griego. Y hoy día los ministros están inventando una serie de cosas
para hacer, engañar, para que las congregaciones, porque son sus congregaciones, crezcan. Porque de esa manera le dan gusto a la gente, le enseñan, le dicen lo que la gente quiere escuchar. La gente viene del mundo, todos venimos del mundo. Y traemos cosas de allá del mundo. Y las introducimos a la iglesia, las introducimos al evangelio. Por eso existe lo que la Escritura llama herejías. Y por eso hoy en día hay tanta herejía en las congregaciones. Hay muchas herejías, muchas prácticas. Se practica brujería, se practica satanismo, se practica esoterismo. Y este pastor les dijo que escribieran. Les dio primero un alfiler, fíjese bien, les dio un alfiler. Eso es vudú. Vudú practicándose en las iglesias. Pero ¿qué creen? Lo chistoso, curioso de esto, es que ese hombre llevaba cargando un cerdito. Un cerdito, fíjese bien. En otros países les llaman chancho, puerquito o chancho, como lo conozcan. Aquí en México, para describir a un puerco, le llamamos de muchas formas. Chancho, puerco, marrano, cerdo, cochino. Ajá. Se le llama también lechón. Este hombre llevaba un cerdito. Y resulta que les repartió unos alfileres y unos papelitos y les dijo: hermanos, escriban todos sus pecados, porque Dios me dijo, fíjese bien, Dios me dijo que esto era necesario. Y escriban todos sus pecados y luego enrollen el papelito y metan el alfiler adentro del papelito y dénmelo. Así lo hizo toda la congregación. Después, cuando todos escribieron eso, el hermano empezó a clavar los alfileres con el papelito en el puerquito. De toda la congregación. De toda la congregación. Imagínense cómo chillaba el animalito. Y después, ¿sabe qué hizo? El hombre aventó al puerquito por una ventana para que se matara. Ahí les va. Resulta que para justificar su práctica, este hombre, no puedo llamarle hermano, este hombre, ¿y sabe por qué no puedo llamarle hermano? Porque está escrito que aquel que se desvía de la fe, no lo llamen hermano, ni siquiera dice se junten con él. Porque si tú te juntas con él y tú lo recibes en tu casa y le dices bienvenido, participas de sus malas obras. Así está escrito. Amén. Y dice que este hombre recibió una revelación de Dios en donde le dijo que eso estaba escrito en la Biblia. Cuando el maestro dice que envió a los puerquitos al despeñadero, ¿se acuerdan de eso? La historia de los cerdos, del endemoniado gadareno. Cuando el Señor ordenó a los demonios que salieran de ese hombre y le dijeron: no nos mandes al abismo, Señor. Mira, ahí hay un rebaño de cerdos. Permítenos entrar a esos cerdos. Y Jesús, el amado, les permitió. Y esos cerdos corrieron aterrorizados y se despeñaron en un precipicio. Y eran, ¿qué dice? Como 2,000 puerquitos, si no mal recuerdo. Hermanos, Dios me dijo que eso era lo que significaba. Y que teníamos que clavar en un papel escrito nuestros pecados, con un alfiler, clavarlos en un puerco y echarlo al despeñadero, porque así Dios se llevaba nuestros pecados. Hoy vemos cómo los ministros, los que se dicen pastores, los que se dicen apóstoles, profetas, evangelistas, hacen y dicen cada disparate, cada abominación, cada aberración. Y lo asombroso es que la gente los sigue, la gente los cree. Veía a un hombre que se autodenomina apóstol, profeta, que dijo: yo soy la máxima autoridad de Dios, impuesta por Dios sobre la iglesia. Dije: achis, para empezar, a este tipo yo ni lo conozco. ¿Y es mi representante?
me representa. Ya les decía en alguna ocasión, los católicos tienen a su papa. Fíjese bien. Y todo lo que dice el papa, aunque sea contrario, aunque contradiga la escritura, si lo dice el papa, el católico está obligado a creerlo. Está obligado a creerlo y a practicarlo. Y aceptarlo. Por eso, a creerlo, aceptarlo y practicarlo. Los evangélicos de hoy, los que se dicen ser el pueblo de Dios, están igual y están hasta peor. ¿Sabe por qué? Porque los católicos no conocen de Dios. Los católicos no tienen el Espíritu de Dios. Pero los que dicen que son pueblo de Dios, sí tienen el Espíritu de Dios. Según los católicos están vendados, pero los evangélicos no están vendados. Al menos no en ese aspecto, porque los católicos tienen a su papa, pero los evangélicos, los que se autodenominan cristianos, los que dicen que son hijos de Dios, tienen sus papas evangélicos, sus papas pastores. ¿No ve que ya muchos pastores les exigen a sus ovejas que les digan cómo? Papito. Papi. Papá. Y ese nombre solo lo lleva Dios. Papi. Y exigen que a sus esposas que les digan mamá espiritual, mami, madre espiritual, pastora también. Hay congregaciones en donde los expulsan si les llaman pastor o pastora. A mí no me digas pastor, a mí dime papá. Cuando la escritura dice: y no llamarán Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre que está en los cielos. Ese tipo de herejías, ese tipo de aberraciones son las que han introducido y se practican hoy. Y hablando de la unción, escucha, se han introducido 1001 herejías, 1001 abominaciones, 1001 aberraciones, que lo único que están haciendo es no solo contristar al Espíritu Santo, sino que además están blasfemando contra Él. Y recuerden una cosa, el Maestro dijo: toda blasfemia dicha contra el Hijo del Hombre, toda blasfemia dicha contra Dios será perdonada. Dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, sino que serán reos de juicio eterno. Hablar de la unción, por Dios, es hablar de la misma presencia de Dios. La enseñanza anterior hablamos de que en la antigüedad la unción se practicaba con aceite. Explicamos, y para aquellos que no vieron los videos o que no escucharon la enseñanza, les invito para que busquen el video en el YouTube o en el Facebook o en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Y se darán cuenta y entenderán un poco más por qué es tan importante hablar de la unción. En la antigüedad hablar de la unción era algo tan importante. Y no era solamente una teoría, era una práctica. La unción, les dije, primero tenemos que saber y entender el significado de esa palabra. Porque la palabra, el diccionario, lo describe como un ritual con aceite. La describe como un ritual con aceite consagrado a Dios y como la gracia divina que ayuda en la búsqueda de la virtud y de la perfección. Y en la Escritura nos enseñan, en el diccionario bíblico, que se relaciona con la pasión hacia Dios, se relaciona con el fervor y con el celo religioso o celo espiritual, hacia Dios. Y les dije, mucha gente hoy es celosa de su religión, es celosa
de su pastor, es celosa de su congregación, es celosa de su secta. Tienen un celo religioso tan arraigado, tan incrustado, que no se puede hablar con ellos acerca de la enseñanza, porque ellos son personas que dicen, es que mi pastor nos dijo, es que a mí mi pastor me dijo. Siempre les digo, ¿y la escritura ¿Qué dice? qué dice? No, hermano, un día un hombre me dijo, yo veo en usted soberbia. Ah, caray. Dije, ¿y por qué ves soberbia en mí? Y me dijo, porque usted cree que lo sabe todo. Dije, no. El hecho de que lo que te estoy diciendo contradiga lo que les están enseñando a ustedes, eso no significa que yo lo sé todo. Simple y sencillamente, lo que yo enseño es la palabra de Dios tal cual es. Si a ti te parece que eso es arrogancia, entonces no sé a qué le llames la enseñanza sana, la doctrina sana. Tú que creciste en la doctrina, tú que creciste, tu padre, le dije, tu padre creció en la sana doctrina, la practicó, aunque con sus defectos como haya sido, pero él les enseñó a ustedes, a ti y a tus hermanos, le dije, les enseñó lo que la escritura llama la sana doctrina. Que ahora estés en una congregación moderna donde les están enseñando el tan famoso evangelio de la prosperidad, eso no significa que ellos están bien solamente porque es una congregación enorme. Tienes que volver a la senda antigua, le dije. Es que, hermano, todo lo que usted enseña es nuevo para la gente. No, le dije, no es nuevo para la gente. Lo que sucede es que les han enseñado pura herejía, pura blasfemia. Les han enseñado el evangelio de la prosperidad. No les enseñan oración, no les enseñan ayuno, no les enseñan a sacrificarse, no les enseñan que para servir a Dios, para ganar a Cristo, tenemos que perderlo todo. Eso no se los enseña. Solamente les enseñan de prosperidad, les enseñan riqueza, les enseñan de fama, de dinero. Porque hoy día vemos que el evangelio lo han convertido los hombres en un gran negocio. Y nosotros les decimos, todo aquel hombre, toda aquella mujer, toda alma, escucha, que tienen el evangelio como negocio, ya tienen el infierno como ganancia. Y no importa que sean predicadores famosos, no importa que se autodenominen pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, no importa. Todo aquel que tiene el evangelio como negocio, ya tiene asegurado el infierno, el lago de fuego, como ganancia. Aquí en esta tierra podrán engañar, podrán ser prósperos, podrán apacentar miles y miles de ovejas, que la verdad a veces uno se pone a pensar, ¿realmente son ovejas? Estamos viviendo en tiempos, escucha, en donde ya no hay ministros que apacienten ovejas. Lo que vemos hoy son payasos entreteniendo cabras. Escucha, pocos son los verdaderos siervos de Dios, pastores que están apacentando ovejas. Porque lo que se ve hoy en los altares es una runfla, una caterva, una mafia. Es una mafia, oye bien. Y sé por qué te lo digo. Hay una mafia de payasos haciendo espectáculos en los altares. En nombre de la unción. Payasos. Aquí les llamamos en México sangrones, personas que arman verdaderos espectáculos en el altar para entretener ovejas
o más bien diría yo, para entretener cabras. Cabras. El entretenimiento, la diversión, es algo que está a la orden del día en las iglesias, en las congregaciones, en los altares. Y si esto que estás escuchando te ofende, oféndete. Es necesario que esto se diga y se está diciendo. Pocos son los que levantan la voz contra estas abominaciones, contra estas aberraciones. Estábamos leyendo en la Escritura, platicando con los hermanos aquí en casa, y les dije, el pueblo de Dios, o el que se dice pueblo de Dios hoy, temen a Dios, pero sirven a los dioses ajenos. Y les explicaba cómo es que en el pueblo, cuando Dios sacó a través de Moisés y Aarón al pueblo de Egipto, dice el Señor que durante 40 años, dice, durante 40 años guardé silencio, dice el Señor. ¿Acaso, dice, acaso les dije algo cuando los saqué de Egipto y durante esos 40 años traían mi santuario, pero también traían el santuario de su dios Renfam? ¿Sabían que el pueblo de Dios, el pueblo que caminó por el desierto durante 40 años, llevaba 2 tabernáculos? Llevaba el tabernáculo del Señor y llevaba el tabernáculo de los dioses de Egipto, Renfam, Saturno, como lo quieras llamar. Cuando el pueblo se detenía por órdenes de Dios y Moisés le decía al pueblo, detente, aquí quédate, y empezaban a armar el tabernáculo del Señor, ellos, el pueblo, también armaba el tabernáculo del dios Renfam, del dios Chemos, de Milcom, como le quieran llamar. Hoy día los disque cristianos hacen lo mismo. Temen a Dios, pero le sirven a sus dioses. Temen a Dios según, pero siguen al hombre. Temen a Dios, pero adoran a sus ministros. Hay una adoración tan marcada de la gente hacia sus pastores, que a sus pastores los ponen antes que a Dios. Hay ministros que no están bajo la cruz de Cristo. Escucha bien lo que digo. La mayoría de ministros no están bajo la cruz de Cristo. Están sobre la cruz de Cristo. No están a los pies del amado. Están sobre su cabeza. Enseñando lo que se les ocurre, enseñando babosadas, enseñando estupideces, enseñando herejías, perdiendo a las almas, llevando a las ovejas al matadero. El asunto de este tema de la unción tiene que ver mucho con eso. La pelota ungida, el escupitajo ungido. Fíjese bien, cuánta blasfemia, Escupitajo. Si les platicara lo que significa escupir en la Escritura. Dice la Escritura hablando de la ley del levirato. Levirato, escucha. La ley del levirato decía que cuando una mujer se casaba con un hombre y este hombre moría sin tener hijos con esta mujer, al morir este hombre, si este hombre tenía un hermano, el hermano tenía que tomar a su cuñada por esposa para engendrarle hijos a su hermano. Esa es la ley del levirato. Por eso sucedió ese caso cuando los fariseos llegaron con el maestro y le dijeron, Señor, una mujer se casó con su hermano y murió sin hijos y su hermano la tomó, eran 7 hermanos y así los 7 tomaron a la mujer como esposa y ninguno, dice al final todos murieron y la mujer quedó sin hijos. Maestro, con toda la hipocresía, maestro, ¿de quién será esposa esta mujer allá en el cielo si los 7 hermanos la tuvieron como esposa? Y el maestro les dijo, a ver,
yerran, desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, dice, porque ya no serán como aquí, porque serán como los ángeles de Dios. ¿Qué significa esto? Allá no habrá carne, allá no habrá, y lo diré de esta forma, allá no habrá pene y no habrá vagina. Porque allá no habrá sexo. Y muchos ministros hoy pretenden mezclar la carne con el espíritu. Pretenden mezclar la unción de Dios con sus creencias paganas que traen de allá afuera. Hay muchos. Un día se me acerca un hermano y me dice, hermano, ¿por qué si usted está enseñando que el arbolito de Navidad, que eso es abominación a Dios, que todas esas cosas no son de Dios? Entonces, ¿por qué el pastor tiene su arbolito en su casa? Y le dije, pues porque a él le gusta, porque él cree en esas cosas. Pero es que es el pastor, hermano, ya lo fuimos a ver. Y ya le preguntamos y le dijimos, oiga, pastor, ¿por qué usted tiene su árbol de Navidad en su casa? ¿Por qué usted practica eso? Si el hermano Antelmo nos está enseñando con la Escritura que eso no es de Dios. A lo que él y su mujer contestaron, la que peleaba para que la llamaran pastora. Y como el hermano enseñaba en contra de esas cosas, esa mujer no quería al hermano Antelmo, no lo quería ver ni en pintura. Y le dijeron a estos hermanitos, a mis hijos les gusta, ellos lo pidieron, y yo no pienso matarles la ilusión a mis hijos. Ah, carambas. Yo no pienso matarles la ilusión a mis hijos. Pero ¿sabe qué? La verdad es que este hombre practica vudú, practica brujería, trae cosas del mundo y las introduce en la iglesia, en la congregación, en el nombre de Jesucristo. Hoy muchos están haciendo esto. Esta situación del levirato, dice la Escritura, que cuando el hermano se negaba a tomar a su cuñada por mujer para engendrarle hijos a su hermano. Y viene a mi mente el caso de Onán en el Génesis. Yo no sé si ustedes sepan, me voy a meter un poquito en estos temas para abrirles a ustedes el panorama. Dice la Escritura que su hermano murió y dejó a su mujer sin hijos. La ley ordenaba que él debía tomar a su cuñada por mujer. Dice, pero sabiendo, oiga bien, sabiendo que los hijos que le engendrara a su cuñada no serían de él, sino de su hermano, dice que él cuando se llegaba, es decir, cuando tenía sexo con la mujer, su cuñada, él vertía en tierra. Vertir en tierra significa que él tenía su orgasmo sexual fuera de la mujer. Y dice que cuando Dios vio eso, ¿qué hizo? Lo mató. Dios mató a Onán. En el ámbito médico se le llama vertir en tierra, que muchos, yo lo llegué a practicar, yo no sabía. Muchos, para no embarazar a la mujer, dice, vierten en tierra. Creo que me están entendiendo. No necesito entrar en más detalles. Le llaman onanismo, porque quien hacía eso se llamaba Onán. Bien, busquen ustedes en la Escritura, en la concordancia, Onán, así como lo escuchan, Onán. De ahí deriva la palabra onanismo que se conoce en nuestros días en el ambiente médico. Bien, cuando un hombre no quería tomar a su cuñada, dice que la mujer le escupía en el rostro. Le escupía en el rostro.
delante, porque ella tenía que ir con los principales del pueblo, de la ciudad, y decirles, este hombre murió su hermano, y la ley dice que tiene que tomarme por mujer para engendrarle hijos a su hermano, y él se niega. Los hombres tomaban a este hombre y le decían, delante de la mujer, ¿tomas a esta mujer como tu mujer para engendrarle hijos a tu hermano, sí o no? Si él decía está bien, no había problema. Pero si el hombre decía no, entonces dice la mujer se acercaba a él y le escupía en el rostro. Y después le quitaba una de sus sandalias. Y desde ese día a ese hombre le llamaban en su casa la casa del descalzado. La casa del descalzado. No acababa el problema ahí. El problema era que esa casa se convertía en afrenta para todo el pueblo. O sea que ese hombre le iba, decimos aquí, ¿cómo? Como en feria. Le iba como en feria. No era nada más rechazar a la mujer, ¿eh? Pero me llama la atención lo del escupitajo y lo de la sandalia. Porque muchos disquepastores practican el escupitajo, ¿qué? Ungido. Llegan con la gente y le escupen. Otros toman agua, hacen que la persona abra la boca y le escupen el agua dentro de la boca a la persona. Las sandalias santas. El saco santo. ¿Se quitan el saco? Hermano Leo, ¿puedes pasar para darte uno? Por favor, pasa. Pasa, hermano Leo, hermanos Leos, pasen. Hermano Leo, el saco ungido. No les di duro, ¿eh? No les di duro, ni se quejen. Son machones. ¿Le da risa? ¿Sí? Bueno, pues es una práctica muy común en algunas congregaciones. Que algunos ministros se quitan el saco o se quitan alguna otra prenda. El cinturón, yo también el cinturón. El cinturón ungido. Mi hermano, te lo voy a quitar. La masa. Hay por ahí un hermano, un disque hermano pastor que le llaman pastor. Aludiendo al personaje Thor. Ese que anda con su martillo. Con su martillo, anda con un palote así, con un martillote de madera, y con ese le da a las hermanas, a los hermanos. Porque es el martillo ungido. La unción del martillo. ¿Quieren que sigamos? Hablando acerca de esos que le rasuran su vagina a las mujeres, porque así recibirán la unción del Espíritu Santo. Aquellos que depositan su semen en las hermanas porque están recibiendo la unción, el semen ungido, el semen de la unción. Pastores famosos, la risa ¿qué? Ungida, la unción de la risa, y tienen una bola de tontos allí, carcajeándose porque están recibiendo la unción de la risa, de la carcajada. ¿Sí me explico? O aquellos que ponen a bailarines homosexuales a danzar como locos ahí, a retorcerse como serpientes, porque es la danza, ¿qué? De la unción, la danza ungida. ¿Cómo no ha de estar el Señor molesto? ¿Cómo no ha de juzgar a su pueblo terriblemente? Les enseñábamos en alguna ocasión que el juicio de Dios para su pueblo será más duro que para el mundo. Será más terrible para el pueblo que para el mundo. No te engañes. No te engañes a ti mismo creyendo las blasfemias
que te enseñan tus ministros. Y no te engañes a ti mismo diciendo que tú no eres nadie para juzgar, que Dios va a juzgar al pastor. Te equivocas. Porque si tú estás allí, aunque tú no digas nada, precisamente ese es el problema, que no dices nada, no haces nada. Estás consciente de lo que está enseñando ese ministro, pero no dices nada. Te quedas callado, callada, porque quien va a juzgar a ese hermano, al pastor, es Dios, al evangelista, al profeta. Y es que no juzgues, hermano. Es que nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Óyeme bien, óyeme bien. Desde el momento en que estás allí, tú ya estás siendo copartícipe de los pecados ajenos. Así está escrito. Cómplice. Porque te conviertes en cómplice. Porque tú estás viendo que mucha gente que está llegando a esa congregación se están sumando a esas herejías. Y esas almas que se están perdiendo, Dios no solo se las demandará al pastor, Dios se las demandará de tu cabeza. Porque Dios demandará la sangre de muchos, de las cabezas de unos cuantos. Y más de esos ministros que por ser carismáticos, por ser guapos, por ser guapas, hermosos, hermosas, son carismáticos, tienen una presencia que desde el momento en que se paran en el púlpito, desde ese momento la gente, las hermanas hacen, ay, qué guapo se ve el hermano. Y los hermanos dicen, ahí está el siervo. Tiene una personalidad el hermano. Gloria a Dios. Señor, dale más personalidad al hermano. Y las mujeres, ay, cómo quisiera que me rasurara con la rasurada de la unción. ¿Sabes, hermano, hermana? Sé que esto que estás escuchando se escucha, tal vez tú podrías decir sucio. No, es una realidad. Es una realidad y por más que traten de cerrar los ojos para no ver, de cerrar los oídos para no escuchar, es una realidad. Fuimos puestos para enseñar lo que es bueno, lo que es malo. Pero es responsabilidad de cada alma creerlo y aceptarlo y practicarlo. Todas esas abominaciones de que practica la gente acerca de la unción están desviando a las almas, están llevando a las ovejas al matadero. Escucha, tal vez tú estés en una de esas congregaciones en donde los ministros te están conduciendo hacia el matadero. O tal vez estás allí porque te gusta el ambiente, porque allí dicen lo que tú quieres escuchar, porque allí te prometen riquezas, te prometen bienestar, te prometen confort, te prometen solamente lo bueno, pero no te están enseñando que para ganar a Cristo tienes que perderlo todo. Que las mismas responsabilidades que tiene el pastor, las tienes tú, aunque te niegues a aceptarlo. Porque hay mucha gente que dice, yo no voy a predicar, ese es trabajo del pastor y de los diáconos. ¿Y quién te dijo eso? Yo no tengo por qué ayunar, los hermanos están ayunando. No. Es que, ¿para qué leo la Biblia? Si todo nos lo enseña el hermano. ¡Ay, y cómo habla! ¡Cuánta unción de Dios tiene el hermano! ¡Cuánta unción! Dicen, ¿cuánta unción? ¿Y quién te dijo que lo que está enseñando ese hombre está en la Escritura? Tú jamás podrás saberlo. Y jamás podrás discernirlo si tú no lees la Escritura y si tú no buscas el rostro de Dios en tu vida personal,
en tu vida íntima, en tu vida privada, para que Dios te dé el discernimiento de que lo que te están enseñando es lo correcto. Por eso ves a tanta gente, tantos acarreados les llamamos aquí. Acarreados se le llama a la gente cuando un político hace campaña y paga, oiga bien, paga a las personas para que vayan a hacer montón. A eso se les llama paleros. Aquí en México les llamamos paleros, les llamamos acarreados. Hace días pensaba en esto y Dios me recordó algo bien importante. Cuando el maestro iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, multitudes lo seguían. ¿Cierto, hermanos leos? ¿Cierto? Dice que multitudes lo seguían. Era tantas las multitudes que a él lo tenían que ayudar porque dice que la multitud, ¿lo qué? Lo apretaban, lo ahogaban. Pero Dios me hizo una pregunta. ¿Cuántos de esas multitudes eran discípulos? Tú puedes ver, y si lo analizas, puedes ver hoy día en las congregaciones multitudes. Pero ¿cuántos de esas multitudes son verdaderos discípulos? Contados con los dedos, yo creo. Son contados. Porque lo que se ve hoy en las congregaciones son un montón de paleros aplaudiendo y festejando las ocurrencias de su pastor. ¿Sí? Y anhelando que Dios les conceda lo que les concedió a su pastor. Y si Dios le dio al pastor un carro nuevo, según él, y si Dios le dio una casa de varios millones de pesos o dólares, y si Dios le concedió al hermano ropa de lujo, zapatos de lujo, una billetera enorme llena de dinero, bueno, la gente hoy sigue a esos ministros porque están anhelando lo mismo. La gente de hoy en las congregaciones no les interesa la santidad, no les interesa la consagración, no les interesa la permanencia, no les importa. Realmente esas cosas para ellos, como me dijo ese pastor, es que para mí esas cosas son irrelevantes. Son irrelevantes. O sea, no importa. ¿A quién le importa la santidad? ¿A quién le importa la consagración? ¿A quién le importa la pureza? ¿A quién le importa la honestidad? ¿A quién le importa la permanencia? La fidelidad, la firmeza, la convicción. ¿A quién le importa? Yo quiero lo que tiene mi pastor también. Son multitudes. Payasos entreteniendo cabras. No pastores apacentando ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. De todas esas multitudes que tú puedes ver en una congregación grande, ¿cuántos discípulos hay ahí? Veo en congregaciones pequeñas, oiga bien, congregaciones pequeñas, gente, oiga bien, gente de oración, ¿cierto? Gente de ayuno, congregaciones de 10, 15, 20, 30, 40, pero todos gente de oración, gente de ayuno, gente que sale a las calles a predicar, gente que, como decimos aquí en México, se mueren en la raya por su Señor. Y no crecen. ¿Y saben por qué no crecen? Porque el ser cristiano, el ser hijo de Dios, es sacrificado. Hay que pagar el precio. ¿Y sabe por qué? Esas congregaciones inmensas de cientos de miles crecen y crecen y cada día, cada reunión llegan y llegan y llegan más. Y su número aumenta. Pero si se dan cuenta, y he tratado con muchos de ellos,
no tienen ni la menor idea de cómo se ora, cómo se ayuna, cómo se predica. Tienen años en el Evangelio, allí como paleros, como acarreados, nada más calentando un asiento y celebrando las ocurrencias de su pastor. Porque eso es lo que hacen, celebrando las ocurrencias del pastor. Si el pastor empieza a hacer un espectáculo ahí, si el pastor invita a un cantante, están esperando cada semana, cada reunión, que el pastor invite, que lleve un invitado. Algún pastor famoso, algún grupo famoso, algún predicador famoso, un apóstol, un profeta. ¿Por qué cree? Y eso yo lo he visto y siempre lo he visto. Presentan al hermano Antelmo, el maestro de maestros, lleno de sabiduría y de gracia de Dios. Presentan al hermano Leonardo como el profeta de profetas. Hay un tipo por ahí que se dice profeta, que trae la cabeza pintada de 2 colores, de amarillo y de verde. Le dicen el bicolor. El profeta bicolor, pero es un gran profeta. ¿Y sabe cuánta gente lo sigue? Ahora ya los grupos ya llegan vestidos con trajes autóctonos, con sombreros, con gorras, y así están ministrando. Y la gente aplaudiendo y celebrando. ¡Ay, cuánta unción! ¡Qué precioso canta la hermana! ¡Oh, el hermano! ¡Qué bonita voz! ¡Oh, qué unción! Dice una hermana: hermano, la reunión de anoche estuvo tremenda. Estuvo tremenda. Danzamos los hermanos que dirigieron la alabanza. ¡No! ¡Cuánta unción! Y le preguntan: ¿y de qué predicaron, hermana? No sé, hermano, la verdad ni me acuerdo. Pero qué bonita reunión. ¿Cómo danzamos? Fíjese bien. Siempre he cuestionado esas mega reuniones, artistas cristianos, predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, que llenan estadios, llenan centros de convenciones. En una reunión pueden tener 30, 40 mil almas allí escuchándolos. ¿Sabe? Puro emocionalismo. Pero dicen que tienen mucha unción. Y pregunto, ¿dónde están todas esas ovejas que supuestamente están recibiendo la unción de Dios a través de esa gente? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Escondidos en sus casas? ¿Con la boca tapada? ¿Disfrazados como astronautas porque tienen miedo de salir a sus casas? Gente que cuando se les dice: vamos a predicar, ay, hermano, es que, ¿qué cree? No tengo tiempo. Ah, pero para quedarse en su casa a ver el fútbol, cuando los invitan y le dicen: hermano, el hermano tal, la hermana tal va a venir. ¡Oh, vamos! ¡Ah! Ahí van como falderos, como perros falderos. Ahí sí, pero tarde se les hace para ir. ¿Cuál unción? ¿Eres de esos? ¿Eres de esos? ¿Eres de esas? ¿Cuál unción? No hay tal unción. Por eso aquí en mi pensar y mi sentir, el gran yo soy, Betel, afirmamos, porque es palabra de Dios,
Gracias a Dios que en el cielo no habrá dones, no habrá ministerios, no habrá apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿y cuál otro? ¿Se me escape? Son 5. Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles profetas. y profetas. No habrá artistas. Esos que se dicen artistas, que la gente sigue tanto porque dicen que tienen mucha unción. Bueno, eso dicen. A mí lo único que me enseñan es un mundo de arrogancia y de soberbia, porque para todo cobran. Cuando la Escritura dice que la palabra de Dios, ¿qué? No se compra Y ni se vende. Pero hoy, como el Evangelio es un gran negocio, abundan los artistas. ¿Y cómo los sigue la gente? Pero gracias a Dios, en el cielo no habrá artistas. Bendito sea Dios que librará de esa plaga, porque sí, es una plaga, los artistas. Veo páginas de gentes que los presentan y se presentan como artistas, con una gran unción, la unción profética, la unción pastoral, la unción evangelística, la unción de la sabiduría. ¿Sabe? Basura. Para Dios eso es basura. Nada que ver con la unción. Nada. Porque lo que la Escritura nos enseña, lo que es la unción, no tiene nada que ver con las aberraciones que hoy se enseñan y se practican. Poco a poco desglosaremos cómo se practicaba, a qué se le llamaba unción, por qué, para qué. No cualquiera, oiga bien, y no de cualquier forma, porque para darles una pequeña introducción, el aceite es tipo y figura ¿de quién? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hace rato comentaba el hermano Leo, hablar por ejemplo de que la pelota con unción o la pelota ungida es tanto como decir que esa pelota es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Todo lo que huela a objeto aquí en esta tierra, ungido, es tipo y figura del Espíritu Santo. Escucha. Todo lo que se practica hoy, ya sea pelota, ya sea semen, ya sea rasurada, ya sea escupitajo, ya sea el golpe, el marro o martillo, ya sea el saco, ya sea el refresco o la soda, como le llaman en otros países, ungido, todo eso es tipo y figura del Espíritu Santo según lo que está haciendo el ministro que lo haga. Fíjate bien hasta dónde llega esa aberración. Están tipificando y figurando al Espíritu Santo como eso que están practicando. Escucha bien. Y la única figura, el único tipo o la única tipificación que nos habla la Escritura acerca del Espíritu de Dios es el aceite, o es la paloma, o es el agua. Pero en este caso estamos hablando del aceite, ¿cierto? No me meteré en los otros tipos y figuras como se le denomina, y les dije, porque
Hay muchos tipos y figuras. Pero hablando de lo que la Escritura enseña, el aceite es tipo y figura en la Escritura del Espíritu Santo. Y lo que se está haciendo hoy en las congregaciones es abominación. Y la mayoría de los ministros, la mayoría de congregaciones practican algún tipo de abominación de esas. No quieras, ni pretendas, ni pienses que porque tú no dices nada, porque tú no juzgas a nadie, por eso te librarás de la ira de Dios. Al contrario, eres, dice la Escritura, culpable ante el concilio, culpable ante Dios, por callar, por hacerte cómplice y por hacerte partícipe de esas aberraciones. Cuando la gente me cuestionaba las prácticas de este pastor, a mí nunca y yo amé mucho a ese hombre, lo amé mucho y lo apoyé hasta que pude, pero el hombre se desvió. Llegó gente, empezaron a echárselo a la bolsa, decimos aquí, se lo ganaron, se empezó a pervertir, empezó a corromper la palabra, hasta que llegó un día en que yo tuve que salir de ese lugar, porque ya no era posible permanecer ahí. Actualmente esa congregación está casi muerta, casi muerta. Por más que lo intentan, esa congregación no crece. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios no olvida. Y no es porque yo haya salido, es que Dios no olvida. Porque muchas de las doctrinas que se enseñaban antes se omitieron, se suprimieron e introdujeron otras para complacer, porque impíos, oiga bien, impíos empezaron a gobernar allí en ese lugar, con el consentimiento y con la complacencia del pastor. Así como sucede hoy en muchos lugares. Con el consentimiento del pastor se permiten muchas cosas. ¿Por qué cree que muchos ministros se rodean de impíos? Se rodean de sinvergüenzas. ¿Sabe por qué? Porque ellos son el apoyo del pastor. Porque ellos son los que le ayudan a mantener el control sobre la congregación. Y digan lo que quieran. Pero si ustedes analizan esto, se darán cuenta que es verdad. Tienen a sus familias, a sus amigos, a sus parientes, gente que son iguales o peores que él. Y ahí los tienen ministrando. ¿Por qué? Y los hacen pasar por personas ungidas. Porque son personas que apoyan al pastor. Y cuando alguien se levanta la voz para pelear por lo que es sano, para volver a la senda antigua, para volver a la doctrina, a la sana doctrina, es un equipo tan cerrado que no descansan hasta que echan a la persona y a cuanto sea necesario. Así se les divida la iglesia. ¿Cierto o no? No les importa que se les divida la iglesia. Y mucha gente piensa que porque hay gente que divide una iglesia es porque es mala. No. Muchas divisiones en las congregaciones nacen por eso. Porque hay gente que levanta la voz contra lo que están enseñando, contra lo que están practicando. Hay gente que dice no. Y oye bien, salir de una congregación donde están enseñando herejías no es ser divisor ni es ser rebelde, aunque te tachen de ello. Salir de una congregación donde están enseñando herejías es ser, ¿qué? Sabio, inteligente. Es buscar un lugar donde enseñen la palabra sana e irreprochable, aunque sea una congregación pequeña. Amén. Gloria a Dios. Hermano Leo. Bendito es tu nombre, Señor. Dios del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque son como brasas ardientes, mi Señor, que penetran como fuego, mi Señor, como espada de dos filos, hasta el tuétano, mi Dios, hasta el alma, hasta el espíritu. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo cosas nuevas,
porque tu palabra tiene que ser enseñada tal como es. Así como tú la enseñaste, mi Dios, cuando estuviste y cuando creaste el cielo y la tierra, mi Dios, cuando creaste al primer ser humano, a Adán y a Eva, Padre, tu palabra nunca ha cambiado ni cambiará, Señor. Tiene que ser pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, mi Señor eterno. Gracias por todo esto, Dios eterno, porque esta palabra será incrustada y sellada y permanente en el alma de cada ser humano, Dios eterno, en el espíritu del hombre, Dios eterno, porque así tiene que ser. Padre, gracias porque abrirás y has abierto vendas y ojos a muchos, así como muchos serán confirmados en su rebeldía, mi Padre. Pero tú tienes tus planes, mi Señor, porque tú ya predestinaste vasos de honra y de deshonra, Señor. Pero sin embargo, a toda la humanidad tú les das la oportunidad de que se arrepientan, mi Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Te damos honra y gloria y te pedimos que tú sigas obrando en la vida del ser humano, Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Y siempre le recordaremos aquí. Prepárate. Vive preparado. Como si Cristo viniera hoy. Escucha, vive preparado. Como si Cristo viniera hoy. Shalom Adonai.